Buena tarde, doctora, compañeros. Somos el equipo número 1, integrado por su servidora, Luz María Becerril Aragón, María Liliana Tapia Gómez, Lamberto Guerrero Pérez, José Alberto Candanosa Sánchez, Nayeli Jusil Durán Valenzuela, Ricardo Tonatiu Torres Aces e Ignacio Vega Páez. El presente video es para la materia de Ética y Políticas Públicas. El tema que abordaremos a continuación es responsabilidad en la función pública, responsabilidad conceptual, la ética. El orden en que presenté a mis compañeros será el orden en que estén ellos interactuando en esta presentación. Sin más preámbulo, pasemos al primer tema. La relación entre ética y libertad. La ética requiere de libertad para la capacidad de opción, valoración y decisión. Las alternativas y posibilidades abiertas son fundamentales para la realidad ética. El esfuerzo, la lucha y la acción voluntaria son esenciales en la construcción de la ética. Tenemos dos corrientes de las que nos ocuparemos a continuación. La corriente de la ética kantiana y la perspectiva de ética de Jean-Paul Sartre. La primera, la ética kantiana, nos habla de la libertad moral. Se expresa como absoluta autonomía de la voluntad. Se basa en la pureza y la ruptura en la realidad. Dualismo entre naturaleza y moralidad. Deseo y deber, felicidad y racionalidad. La perspectiva de Jean-Paul Sartre nos habla de la libertad como el fundamento de la condición ética y la autenticidad moral. La ética requiere comunicación y comunidad. La falta de creencias y sentido implica que todo es posible y nada tiene importancia. Veremos otro tema que es la evolución de la moralidad y la responsabilidad ética. Hablaremos de las formas de moralidad. Las morales son expresiones particulares de la moralidad universal, definidas históricamente, por lo que los humanos consideran bueno y malo, conflictos entre lo real y lo ideal, lo racional y lo irracional, muestran la tensión entre libertad y necesidad. La condición humana y la ética. Tema interesante. La condición humana explica la condición ética. La necesidad de distinguir y valorar éticamente es permanente en la naturaleza humana. La moralidad es una fuerza evolutiva que promueve su renovación constante. La teoría y la praxis en la ética. La teoría ética es la reflexión filosófica sobre la moralidad. Tiene valor teórico, cognoscitivo y descriptivo, no práctico o nominativo. Filosofías morales buscan establecer principios éticos y categorías de valor universalmente válidos. Ahora hablaremos de la ética y la responsabilidad como base de la esperanza. Entonces, la ética y la responsabilidad son esenciales para mantener la esperanza en la administración pública. También tenemos que hay una dicotomía a superar, ya que es crucial superar la separación entre un conocimiento sin esperanza y una práctica arbitraria basada en ilusiones y falsas ideologías. Tenemos también que la crítica de la ética se supera con una ética crítica que rechaza las actitudes revisionistas y regresivas. Ahora hablaremos de la relación entre moralidad, racionalidad y humanismo, teniendo como primer punto que la moralidad está intrínsecamente ligada a la racionalidad. Esto es, no hay moralidad sin racionalidad. También tenemos que la ética es inseparable del humanismo. La reflexión ética debe ser consciente de la dimensión humanística. Y como último punto tenemos un examen continuo, tanto un examen a los demás como un autoexamen para promover un cambio genuino y continuo en la conducta. Y finalmente hablaremos de la lucha contra la corrupción en las Américas, para lo cual mencionaremos algunas iniciativas de la Organización de los Estados Americanos contra la corrupción. Y así tenemos que en 1992 se instaló un Comité Jurídico Interamericano para abordar la corrupción. Y en 1994, en la Cumbre de las Américas en Miami, se hizo una propuesta de tratado internacional contra la corrupción por Rafael Caldera, expresidente de Venezuela. Además, también en la Convención Interamericana contra la Corrupción
se realizó un grupo de trabajo sobre probidad y ética cívica, además de la elaboración de un anteproyecto de convención y su desarrollo bajo la supervisión del Consejo Permanente. Y como último punto mencionaremos la implementación y supervisión que se realizó por la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos con la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, los cuales supervisaron la implementación de las propuestas. La ética pública en el contexto de las reformas administrativas y la corrupción. Max Weber sostenía que el sistema legal, al crear un entorno propenso para la corrupción, contribuye al surgimiento del capitalismo. En un entorno con muchas leyes y trámites, la discrecionalidad de los funcionarios se convierte en un caldo de cultivo para las prácticas corruptas. Hoy en día, la ética en los servidores públicos es crucial y está en el centro de debate social, ¿no? La percepción es una moralidad débil en la vía pública a activamente la motivación de los empleados públicos, quienes sienten que su dedicación no es adecuadamente valorada y se enfrentan a dudas sobre su honestidad. Esto, junto con la crisis de los estados de bienestar, ha aumentado la discrecionalidad y alejado a los estados de un riguroso sujeción a las leyes. A pesar de que muchos servidores públicos actúan con integridad, la corrupción es un fenómeno global que afecta al sector público como al privado y se manifiesta en todos los niveles y ramas del poder. La corrupción daña no solo el patrimonio público, sino también aspectos fundamentales del sistema público, económico, educativo y social. Para combatir la corrupción es fundamental establecer códigos de conducta y servicios de regulación que vinculen los deberes y los derechos de los servidores públicos con sanciones y recompensas para estos. Estas medidas buscan restaurar la confianza en la administración pública y asegurar que los intereses generales prevalezcan sobre. Bien, en este apartado lo que se aborda es la importancia de la ética y la responsabilidad en la administración pública y cómo los servidores públicos y funcionarios son también susceptibles de caer en actos de corrupción al no tener estos principios, por lo cual el texto resalta la idea de que la ética en la administración pública es obligatoria. ¿Para qué? Para que exista una buena relación entre gobierno y ciudadanos. A continuación se mencionarán diversos principios indispensables a seguir a fin de ser una buena persona y servidor público. El primero viene siendo la probidad, que se definiría como una persona recta, íntegra y honrada en sus acciones. También viene el principio de la responsabilidad, el cual se basa en la obligación de responder por las acciones realizadas y sus consecuencias. Dicho de otro modo, viene siendo como hacerse cargo de sus actos. Y también está la transparencia, que sería ventilar el ejercicio de la función pública, dándonos cuenta a los ciudadanos de los actos de gobierno, especialmente el uso de recursos públicos. El servidor público no siempre está exento de corrupción, la cual se genera por una falta de transparencia e impunidad. Y los funcionarios, al ocultar sus actos de la luz pública, tienen la oportunidad de desviar dinero público a sus cuentas personales o de terceros, o bien incurrir en malas prácticas. También se hace mención de que entre los problemas que hay en la administración pública, la mayoría se debe a que no siempre hay una imparcialidad en los actos de gobierno, ni de los servidores públicos, debido a que no son equitativos por lo regular y pueden favorecer a un tercero, incurriendo en una injusticia. Pero tampoco hay una eficiencia pura, ya que no siempre se da respuesta a los problemas que se pueden dar, como cuáles, las necesidades básicas de la gente. Se menciona también que los valores democráticos son una parte fundamental del ethos. ¿Qué significa el ethos? Un conjunto de rasgos y modos de comportamiento que conforman el carácter o la identidad de una persona o una comunidad, y se reitera la necesidad de ciertos controles. ¿Para qué? Para evitar la corrupción y se entorpezca el buen funcionamiento de la administración pública. Una parte fundamental que se menciona también es la pérdida de confianza hacia los servidores públicos, ya que al haber escándalos de índole política, se refleja que han existido actos ilegales o comportamientos que van en contra de la ética, y no siempre tienen consecuencias legales. Por ello, no siempre hay confianza hacia los servidores públicos. La mayoría de los casos de corrupción y abuso de poder en instituciones políticas y administrativas suelen responder
a actos penales como acusaciones de abuso de poder, injusticia y prácticas habituales de bordear la legalidad. Esta situación refleja la falta de integridad y ética en el servicio público, lo cual afecta directamente a la sociedad democrática. Enfrentan el desafío de configurar la responsabilidad y ética de su profesión, ya que la naturaleza de esta ha evolucionado con el tiempo. Es fundamental que los funcionarios públicos actúen de manera íntegra y ética, pues la integridad de los políticos y funcionarios es un ingrediente esencial de la sociedad democrática. La ética en el gobierno no es simplemente un aspecto instrumental, sino que es crucial para una buena política pública. La ética de gobierno es imprescindible para el funcionamiento adecuado de una sociedad democrática, ya que sin ella corren el riesgo de socavar la confianza pública y distorsionar el debate político. Cuando la ética falla, se genera desconfianza en los ciudadanos y se desplaza el debate político a cuestiones éticas en lugar de políticas. Es por ello que la ética es más importante que cualquier política concreta, ya que todas dependen de ella. La ética en el gobierno es la base sobre la cual se construyen políticas públicas sólidas y justas, garantizando la integridad y transparencia en la administración pública. En conclusión, la ética y la integridad en el servicio público son fundamentales para fortalecer la democracia y garantizar el funcionamiento de las instituciones. Los funcionarios públicos deben actuar con responsabilidad y conducta ética, guiados por valores y principios que promueven el bien común y la justicia social. Solo a través de una ética sólida se puede construir una sociedad democrática y transparente. Pues como hemos visto hasta ahorita, la idea del servicio público tiene mucha relevancia. El mismo Max Weber lo dice en su texto del político y el científico. Es la relevancia que tiene la burocracia en las sociedades democráticas y contemporáneas, ¿no? Y entonces existe un nuevo problema que es la ética relacionada con el servicio público. La ética relacionada con el servicio público se encuentra ante diversos riesgos, ante diversas problemáticas. Por ejemplo, cuando se enfrenta ante el manejo de los recursos, ante el manejo del dinero público, ante las licitaciones, y plantea la necesidad de cierta transparencia y de ciertos códigos específicos de conducta, ya sea jurídicos o meramente éticos y procedimentales, ¿no? Y en el texto mencionan como una respuesta a esto la creación de una infraestructura ética, es decir, un marco normativo, jurídico y también ético y moral de cómo se debería actuar. Y esta infraestructura ética partirá desde lo que es el control a través de marcos legales de rendición de cuentas, las leyes y los procedimientos y los reglamentos, la orientación, que es una parte fundamental y me parece que también preventiva, sobre el compromiso que deberán tener los líderes políticos y burocráticos, es decir, los titulares de las áreas, para establecer ciertos códigos de conducta que impulsen ciertos valores y cierto actuar público. La profesionalización, es decir, el empujar un etos o una forma de ser desde el punto de vista ético del servicio público y del actuar público. Y por último, la gestión, que la gestión tendrá que ser a través de los recursos humanos y la infraestructura. Recursos humanos quiere decir gente preparada, gente capacitada para realizar las funciones, y la infraestructura, pues todo lo que conlleva los recursos públicos, edificios, etc. En esta sección se plantean los puntos clave sobre la profesionalización y la ética en el servicio público. Como punto 1, la profesión y socialización como socialización profesional. Este es un proceso de aprendizaje de valores, ética y normas de conducta por parte de los funcionarios. También involucra la educación, formación y buenos ejemplos en niveles directivos. La socialización profesional ayuda a comunicar normas y desarrollar habilidades de juicio ético. Como segundo punto sería la infraestructura ética. Como mencionó Rodrigo, los programas de formación ética son obligatorios para asegurar la conciencia
las reglas sobre los conflictos de intereses y normas de conducta. Otro punto serían las condiciones de servicio público, tanto externos como internos, que afectan la moral y el comportamiento ético de los funcionarios. Un tercer punto son las políticas de recursos humanos, que influencian a la contratación, formación y supervisión y desarrollo, remuneración y disciplina de los funcionarios. Establecen un tratamiento justo y equitativo para los empleados, promoviendo la ética y la responsabilidad. La contratación y promoción por méritos es crucial para la justicia y coordinación de los servidores públicos. Un punto importante son organismos de coordinación y supervisión. Estos diferentes organismos coordinan el marco ético y responsabilidad desde comités parlamentarios hasta departamentos independientes dentro de la función pública. Tienen funciones de vigilancia, investigación y persiguiendo las infracciones de la ética y la responsabilidad. Un punto que es importante es el Comité Norland, que es un punto de vista de los Estados Unidos, donde su misión era revisar las normas de conducta para titulares de cargos públicos y formular recomendaciones para garantizar altos niveles de corrección en la vida pública. Eso en los Estados Unidos. Pero en México hay iniciativas importantes como la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la Auditoría Superior de la Federación, que son claves para construir un marco ético. Estas iniciativas son relacionadas con el proceso de democratización en México. Nuevos códigos de conducta se requieren que influyan en declaraciones de valores globales de servicio público y que sean prácticos y sencillos. La consulta de las partes implicadas es importante para la aceptación y procedimiento de estos códigos. Las siguientes serían procedimientos de denuncia. Son esenciales para permitir la denuncia de conductas indebidas y proteger a quienes se oponen a prácticas no éticas. Finalmente, es la cultura de la gestión pública. Es la responsabilidad que se debe integrar como un componente del proceso de gestión, no como algo externo. Es necesario que un nuevo diseño de marco constitucional de la responsabilidad pública para promover estándares crecientes de rendimiento. Bueno, con esto concluye toda nuestra participación